Acá estamos reafirmando amor, avanzando familia con este libro, el libro que ha llegado a nosotros, ha llegado a mí y llega también a ti a través de este vivo. Y sí, familia, el capítulo anterior fue un capítulo diferente. Hablaba de la completa iluminación y tal vez allí podemos llegar a ser como nuevos, ¿verdad? Así que me han preguntado, bueno, pero habla de eso si tú lo viviste y yo estoy leyendo este libro, La completa iluminación, no la he vivido aún. Así que, familia, lo que sí creo es que todos podemos llegar a ella. Y bueno, Hawkins también lo menciona. Ahora bien, hay todo un trabajo profundo para realizar. Todo este dejar ir, que también fue un libro que leímos que está en mi canal de YouTube, menciona el mecanismo de poder trascender cada nivel de conciencia, cada emoción, trascender el amor, trascender la paz, como así trascender también las emociones más bajas, como la depresión, que es una de las emociones que nos roba muchísima energía. Tal vez la del amor, cuando llegues allí, no quieras trascenderla y está bien, es tu decisión. Yo lo que estoy haciendo es continuar con el libro. Pero ¿qué sucede? Hawking es tan grandioso que tal vez vio que podía llegar a generar alguna repercusión de, bueno, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Ok, luego del capítulo de completa iluminación nos regala un paso a paso nuevamente. ¿Cómo se llega allí? Entonces ahora comenzamos con la sección 5, familia, trascendencia. Y esta nueva sección nos va a traer la transformación espiritual, las limitaciones y las distracciones. Recordemos a Buda, que es como el punto medio, ¿no? El camino del medio, el punto cero entre los deseos y las limitaciones. Ninguno de los extremos, sino el punto medio. ¿Cómo hacemos para llegar a ese punto cero en un mundo en el cual todo en realidad está en movimiento? Luego dice, atravesando las puertas, el capítulo 20, capítulo 21, trascendiendo la mente. Claro, familia, cuando leímos La razón, nos ha mencionado un eureka para mí, un momento ajá. Yo cuando leí que esa voz parlanchina que tenemos constantemente dentro nuestro, que son todos esos pensamientos privados, solo es el 1% en nuestra mente, dije, wow, esa info no la tenía otra información y esta vino a acoplarse y dije, wow, solo estamos siendo dominados por el 1%. ¿Te imaginas todo lo que hay luego de ese 1%? O dentro de ese 1%, pero viéndolo desde arriba, ¿verdad? Después dice convertirse en la oración. Ese es el capítulo 22 que nos espera. Pero hoy vamos a darle la bienvenida a esta sección. Se llama Trascendencia, Transformación Espiritual. Familia, sí, estamos hablando de lo espiritual. Podemos darnos la bienvenida a reconocernos como un todo, como somos un todo. Cuando hablamos de cómo nos alimentamos y cómo repercuten nuestras emociones en nuestra actitud, obvio, porque somos un todo. Cualquier elemento del rompecabezas va a hacer y va a generar un movimiento en nosotros. Cuando hablamos de lo físico, que de repente empezamos una actividad física y empezamos a notar que tenemos pensamientos diferentes, que de repente el semblante o nuestra actitud se va transformando porque empezamos a creer más en nosotros. Bueno, claro, porque estamos dentro de nuestro rompecabezas moviendo una ficha, la parte física o la parte de salud o la parte de las relaciones o una meditación o musicoterapia o, claro, somos holográficos, somos holísticos, no holográficos, pero también somos holográficos, somos holísticos, un movimiento va a repercutir. Entonces hoy vamos a entrar a la transformación espiritual, vamos a mover una pieza. Dice, la progresión de la evolución de la conciencia es acelerado por la combinación de la intención más atención. Intención
más atención. En términos comunes, el proceso se explica como el principio de Heisenberg, por lo que lo potencial es activado en el momento que se introduce la conciencia y la intención. Esta explicación se aplica a la mecánica de fenómenos y se denomina colapso de la función de onda, como consecuencia de la cual aparece entonces emergencia. Dice, en matemáticas, la transición de las ecuaciones de Schrödinger, tiempo dependiente y tiempo independiente, y su resolución de las ecuaciones de Dirac. Bueno, familia, acá me está hablando en chino, además de toda esta información nueva para mí. Un momento, familia, que quiero ver aquí el chat. Vamos a poner así. Bien, dice entonces: mientras que el modelo científico es muy interesante, informativo y confirma el efecto de la conciencia, no tiene en cuenta el poder relativo del nivel de conciencia o intención del observador. La objetividad científica calibra en 400, mientras que la intención espiritual es mucho más poderosa y calibra a partir de 500 o más. Esto yo lo puedo traducir muy fácilmente cuando estás simplemente en tu vida haciendo una actividad y cuando de repente alguien que es miembro de esa actividad, como un equipo de trabajo, viene y te dice tú puedes. Y ese tú puedes es una intención que es más espiritual, es más desde lo emocional, lo motivacional. ¿Cómo puedes explicar esa percepción que puede llevar a elevarte? O un mensajito de tu familiar o alguien que es importante para ti. De repente no va a ser tu cuenta, tu cálculo científico que tú tienes que presentar, más es algo espiritual que sucede. Entonces dice, mientras que el modelo científico es muy interesante, informativo y confirma el efecto de la conciencia, no tiene en cuenta el poder relativo del nivel de conciencia o intención del observador. La objetividad científica calibra en 400, mientras que la intención espiritual es mucho más poderosa y calibra a partir de 500 o más. Por ejemplo, en niveles altamente evolucionados de conciencia, se limita a mantener una resolución óptima de la mente tendente a ponerse de manifiesto como afirmación. Por ejemplo, mi vida se rige por el orden y la armonía. Como demuestra en el mapa de la conciencia, el poder calibrable aumenta logarítmicamente, por lo que la evolución espiritual es progresivamente facilitada por los niveles superiores de progreso espiritual, en contraste con la conciencia del observador científico, que característicamente calibra a la mitad de los 400. Igualmente, familia, traigo que Hawkins también mencionó que no importa el camino que tú tomes, vas a llegar a la misma cima, ¿no? Si tomas esta pared de la montaña o esta otra pared de la montaña, todos los caminos llevan a la misma cima. ¿Quieres empezar por la ciencia? Ve por la ciencia y cuanto más profundo vayas, vas a llegar con frases como Einstein. ¿Verdad? Llega a ese contacto espiritual. La influencia de la intención espiritual puede, por tanto, ser más de 1000 veces superior al esfuerzo intelectual ordinario que calibra como, esto dice calibra como verdadero. Lo vuelvo a leer. La influencia de la intención espiritual puede, por tanto, ser más de 1000 veces superior al esfuerzo intelectual ordinario. Por tanto, el devoto espiritual no necesita ser un apologista de los materialistas escépticos, sino que simplemente explican que están aplicando el principio de Heisenberg para el beneficio y mejora de sí mismo y del mundo. Cuando aparecen fenómenos que están más allá de las expectativas de la lógica o la razón, tienden a ser calificadas de místicos, inefables o milagrosos, para destacar las consecuencias de la intención y la respuesta del campo del contexto que resulta en emergencia. O sea, cuando no sabemos cómo explicarlo lógicamente, es algo místico, es algo milagroso. Aún no lo podemos explicar a nivel científico. Así, esperar un milagro o rezar por el bien supremo acelera la resolución de un problema percibido. Esto es facilitado mediante la rendición del juicio o el control del deseo precedente del exterior. Así, eres responsable del esfuerzo y no de los resultados.
Esto, entre paréntesis, dice, es un dicho de los grupos espirituales de 12 pasos. Entregar el control, qué bonito cuando sueltas el resultado. Es una frase que tal vez la has escuchado varias veces. Soltar el resultado. Eres responsable del esfuerzo, eres responsable del proceso, de lo que estás haciendo, de cada decisión. Ahora suelta el resultado. Entonces dice, entregar el control de lo que procede del exterior es también beneficioso, ya que se opone a cualquier sentimiento de autoculpabilidad o de orgullo sobre ellos. Que una conclusión sea vista como deseable o no deseable depende del nivel de conciencia del observador, es decir, de dónde te posiciones. Obviamente, si estás haciendo algo, vas a desear o no desear que suceda algo, más sueltas el resultado. Eres responsable de tus decisiones. Hay una frase que me gusta mucho que dice, la vida no es lo que nos pasa, ¿no? Esta corriente de, bueno, sucede, sino somos responsables de las decisiones en nuestra vida. Ahora bien, ¿tenemos garantía del resultado? Suelta el resultado. ¿Cuántas veces nos amarramos a ese posicionamiento? Dice, el esfuerzo espiritual es satisfactorio y la autopropagada debido a la satisfacción interior de la experiencia subjetiva de influir en lo potencial. El foco de atención en sí tiende a apoyar el progreso, que consecuentemente se realiza progresivamente sin esfuerzo. Claro, cuando tú sueltas la idea de resultado, puedes sentir una relajación, una calma. Los retrasos pueden suceder a causa de fuertes resistencias que puedan surgir a una larga historia kármica anterior que puede tardar incluso años en superar, porque la causa de su esfuerzo recurrente durante largos periodos de tiempo. El problema del paradigma. Dice, cada persona experimenta, percibe e interpreta el mundo y sus acontecimientos de acuerdo a su propio nivel predominante de conciencia. Esto se ve reforzado por la inclinación de la mente a explicar a través de la mentalización e interpretación de los datos percibidos. Así, cada nivel tiende a autorreforzarse por los circuitos del refuerzo. O sea, es como, bueno, se autoalimenta, porque veo un dato, vuelvo a reafirmar lo que yo percibo e interpreto, y entonces es una rueda que se retroalimenta. Este proceso resulta en lo que se describe mejor como paradigma de la lealtad o la presunción de que el mundo percibido experimentado representa la realidad. Claro, si es lo que yo veo y te lo puedo justificar, entonces si encima lo que yo creo lo veo, que vemos todo el tiempo el pasado, por eso dicen que los pensamientos son imágenes. ¿Por qué los pensamientos son imágenes? Porque es una proyección de lo que pienso. O sea, todo el tiempo estoy constantemente viendo mi pasado. Dice en el curso de milagros, hemos renunciado a ver debido a nuestros juicios sobre todo lo que vemos. ¿Y por qué hicimos eso? Para tener enemigos en donde justificar nuestra ira y nuestro hostigamiento, nuestra culpa. Acá estamos soltando toda culpa porque dice, bueno, nos da la definición de cómo vamos cayendo en este paradigma de la lealtad. Somos leales a nuestros pensamientos. Dice, porque la mente, en virtud de su estructura innata, es incapaz de diferenciar la percepción de la esencia. O res cogitans, interna, de res extensa, externa. Hace la ingenua suposición de que de esas experiencias y por lo tanto conocen la realidad y que otros puntos de vista, por tanto, deben ser erróneos. Obvio, yo siempre tengo la razón, ¿verdad? Caer en tengo la razón, yo estoy viendo lo que estoy viendo y por eso yo digo la verdad y tengo razón. Este fenómeno constituye ilusión, que es la consecuencia automática resultante de la limitación del proceso mental. Por comodidad y refuerzo mental, la gente tiende a congregarse con otros más claramente como contexto o campo total. El problema se aborda filosóficamente como metafísica, que significa literalmente más allá de lo físico, por lo cual la mente deriva niveles y categorías de abstracción,
Por ejemplo, las especies, clases, géneros, etc. o características comunes como vivos frente a inertes. El contexto determina los parámetros con implicaciones o estados cualificados o límites, así como requisitos y especificaciones que identifican niveles de abstracción que a su vez modifican o determinan significado hermenéuticos, que es concordante con las apreciaciones de valor, importancia o valoración. El paradigma es también paralelo a la expectativa y la intención. Como un motor de búsqueda preselecciona la gama de posibles resultados en Internet. El paradigma, así, predetermina la gama de experiencias posibles o descubrimientos. Te metes a algo nuevo, por ejemplo, estamos hablando de lo espiritual. Entonces yo ingreso a meditar. Entonces, dentro de esa meditación, si yo quiero tener una elevación espiritual, comienzo a tener desde la parte mental un montón de expectativas. Voy a poner una intención y también tengo expectativas de lo que sucede. Ese es el juego mental. Dice, el paradigma es también paralelo a la expectativa y la intención. Hola Carla, qué linda. Total, está compleja porque ya estamos llegando al último, a la última sección de este libro. Y creo que está yendo muy rápido para poder ir a los capítulos que se vienen. Está compleja, pero muy interesante. Coincido contigo. Dice, el paradigma es también paralelo a la expectativa y la intención. Acá Manuel en YouTube dice, buenas, que se pueda escuchar por YouTube. ¡Qué bueno! Me alegra mucho, gracias por estar ahí, Manuel. Entonces, continúo. Dice, el paradigma es también paralelo a la expectativa y la intención, como un motor de búsqueda que preselecciona la gama de posibles resultados en Internet. El paradigma, así, predetermina la gama de experiencias posibles o descubrimientos, y es un factor sobre el que la conciencia ordinaria es inconsciente. Sucede, familia. Nos metemos a algún lugar y ya tenemos una expectativa al respecto. ¿Quién tiene una expectativa al respecto? La mente. El paradigma es así infrecuente, definido directamente, más a menudo es meramente presunto. La importancia del paradigma es claramente visto en el nivel de conciencia 200 y más claramente en la transición del paradigma newtoniano al de la mecánica cuántica y otra vez en el nivel de la conciencia 500 en la emergencia de la subjetividad del amor. El siguiente salto importante, muy raro, es en el nivel de conciencia 600, que marca la trascendencia del dominio lineal y la aparición de la dimensión no lineal. Familia, hay una película, ¿cómo se llama esta película? Que habla de que el amor no tiene ni tiempo ni espacio. Y gracias a una persona, yo lo he comentado en mi YouTube, una persona me había dicho que tú sigas amando y sintiendo a esa persona que ya no está en este plano es una de las maneras de demostrar que el amor trasciende tiempo y espacio. Para mí fue una bendición, un regalo, un milagro eso que me dijeron y me regalaron, porque dije, claro, ahí está la confirmación y la pude pasar por el cuerpo, por mi experiencia, no solo leerla o verla en una película. Hoy día puedo sentir o amar a alguien que no está conmigo. Trasciende la linealidad, el tiempo. Entonces dice, esto también refleja la diferenciación entre contenido lineal y contexto no lineal, como se muestra en las siguientes clasificaciones. Bueno, hay un montón de clasificaciones que si luego me lo piden, lo paso. Habla de, por ejemplo, por debajo de 200 alguien es materialista, de 200 a 500 alguien es moral, de 500 a 600 vibra el amor y por encima de 600 la compasión. Dice, lo anterior es evidente que el contexto afecta profundamente la experiencia, el sentido, el significado, la importancia y el valor. ¿Qué opinas respecto a el contexto? El contexto te atraviesa y ese contexto
que está, alrededor tuyo, puede llegar a modificar tu experiencia? Es lo mismo estar rodeado lo voy a hacer bien sencillo, al ejemplo, estar en una fiesta con alcohol y drogas, es lo mismo eso a que estar en un ashram meditando. Dice, es evidente que el contexto afecta profundamente la experiencia, sentido, significado, importancia y valor. Lo mismo haber nacido en una familia donde papá y mamá no estaban o estaban, pero tal vez no nos enseñaron en esa familia lo que es el amor o cómo es el amor, que estar en una familia donde sí, donde eras relevante, donde estuvieron a tu lado, donde brindaron amor. También es afectado por las expectativas, las cuales en y por sí mismas, sin saberlo, son selectivas, coloreando la experiencia e incluso la percepción aparente. La dimensión lineal está dentro de la zona del objetivo probable, mientras que en contraste, lo no lineal es afirmable, demostrable y confirmable, pero primordialmente subjetivo y experiencial. Acá viene familia, yo sentía mucha bronca e ira, decía, no puede ser, como si existe un camino para llegar a experiencias espirituales. ¿Por qué no me dicen el paso a paso? ¿Por qué no me dicen que 1 más 1 da 2 y ya? Y claro, ¿no? Se puede afirmar, se puede demostrar, se puede confirmar, pero en realidad es subjetivo y experiencial. Lo no lineal no está sujeto ni es definible o descriptible por lo lineal. Claro, desde la razón no se puede explicar, ya que son paradigmas diferentes, pero no mutuamente excluyentes. Estos contrastes clásicamente han marcado la diferenciación entre la ciencia académica, los newtonianos, y las ciencias clínicas. El primero es predictivo, viene de afuera, mientras que el segundo está sujeto a numerosas influencias de contexto, tales como intención, integridad de propósito, el nivel calibrado de los participantes y muchos identificables, pero también muchos desconocidos variables. Acá viene como, por ejemplo, Joe Dispenza. Joe Dispenza hace eventos en donde 3.000 personas están meditando para conectar o abrir su corazón. ¿Te imaginas lo que es estar rodeada de 2.999 personas? Por más que tú seas primerizo, vas a experimentar algo porque se genera una energía colectiva. Entonces dice, por lo tanto, el clínico experimentado utiliza todas las modalidades apropiadas que la experiencia ha demostrado que son beneficiosas, por ejemplo, modalidades no tradicionales. El acuerdo académico con predicciones y estadísticas. El acuerdo académico es predicción y estadística. El acuerdo clínico, afloramiento y resultados. Así, tener razón es un requisito para el clínico, pero no es medible en el académico. La experiencia clínica de experimentados terapeutas es a menudo con personas y situaciones que no han respondido a lo académico. Mientras la ciencia académica no reconoce la validez de lo no científico, ideologías, métodos o incluso los denigra, el clínico es más versátil, intelectualmente humilde. Qué bonito. Y por tanto, interesado en lo que funciona. Tal vez el ejemplo más conocido y reconocido universalmente es el de Alcohólicos Anónimos, por lo cual literalmente millones de los más desesperados han sido dramáticamente recuperados, incluyendo a muchas personas de alto perfil, celebridades e incluso a presidentes. También incluyo la recuperación de muchos miles de médicos y otros profesionales. Alcohólicos Anónimos es decidida y totalmente no científica y muy puramente, exclusivamente espiritual, pero profundamente potente y eficaz. ¿Cómo explicamos eso, verdad? A menudo, un alcohólico activo llega a Alcohólicos Anónimos solo después de haber recorrido toda la gama de los tratamientos estándares académicos. Claro, ya cuando no tenemos alternativa, ya cuando
toda la ciencia o todo lo que yo quiero creer que me puede llegar a ayudar no me ayuda. O sea, ¿cómo ir a un médico no me ayuda? ¿Cómo todo lo científico no me está ayudando? Es ahí cuando ya me rindo y termino yendo a algo más espiritual. Alcohólicos Anónimos. Es totalmente espiritual. Dice, sin embargo, el principal requisito para la recuperación es poco científico, humildad y entrega a un poder superior. Así, lo espiritual y lo científico son dos paradigmas totalmente diferentes y cada uno tiene su lugar apropiado en la sociedad. El hecho de que haya ciencia fraudulenta no refuta la buena ciencia, más que la pseudo espiritual refuta la verdadera y la auténtica espiritualidad. La capacidad de comprender espiritualmente no aparece en la evolución de la conciencia hasta el nivel de calibración 200. Familia, esto fue escrito en 2003. Hawkins repite una y otra vez que el planeta en 2003 está calibrando el 78% por debajo de 200. Hoy ya hay otra lectura, que estamos por encima de 200 en 300. Así que familia, por eso hoy es más común, o al menos dime si tú piensas algo diferente, pero es más común escuchar que alguien se va a un evento de meditación. Antes eso era como, ¿a dónde estás yendo? Te están lavando el cerebro o lo que fuera. Y hoy día no solo es ir a un evento de meditación, hasta hay Kundalini, activación de Kundalini. Se habla de las Pléyades, se habla de otros seres. Es tremendo, claro, porque ya el planeta está calibrando más alto de 200. Así que qué bonita esta experiencia que me ha tocado vivir en este momento del planeta. Y también, qué bonito que estés aquí. Dice, por tanto, la incapacidad, voy a leerlo de nuevo, la capacidad de comprender espiritualmente no aparece en la evolución de la conciencia hasta el nivel de calibración 200, concordante con un cambio en la fisiología del cerebro y los circuitos de procesamiento de la información. Por tanto, la incapacidad representa una limitación evolutiva fisiológica que es calibrable, incluso en el momento del nacimiento. Por ejemplo, según la cita bien conocida de Alcohólicos Anónimos en el capítulo 5. Creo que me da ganas de leer los capítulos de Alcohólicos Anónimos. Dice, hay desgraciados constitucionalmente incapaces de ser honestos con ellos mismos. Ellos no tienen la culpa. Parece que han nacido de esa manera, pero incluso algunos de ellos se recuperan si tienen la voluntad. Claro, lo que está hablando es de que somos completos e inocentes, a pesar de que constitucionalmente sean desgraciados incapaces de ser honestos. Y dice, ellos no tienen la culpa. Título, tentaciones. Familia, qué bonito que Hawkins nos traiga las tentaciones. Yo no sé cómo está yendo tu camino, mas yo a veces tengo mucha inclinación, por ejemplo, por los alimentos, o a veces vengo con un proceso corporal y de repente me digo, bueno, una semana de descanso, y así como que la continuidad, esta voluntad, esta intención, a veces tiene sus desvíos. Tentaciones, así que este título a mí me atrapa muchísimo. Dice, la evolución espiritual es un proceso de despliegue, emergencia y purificación, como consecuencia de lo que uno se ha convertido más que como resultado de lo que uno hace o lo que ha hecho. Los errores espirituales pueden ser concluidos por la humildad, la prudencia, así como la advertencia. Las tentaciones ocurren a lo largo del camino y han sido aludidas en la discusión de los distintos niveles. Lo mejor es que las revise periódicamente a fin de estar en guardia. Esas tentaciones que representan niveles por debajo de 200 son a menudo suprimidas y de pronto pueden volver a surgir espontáneamente en los niveles por encima de 200. ¿Recuerdan en dejar ir la supresión? ¡Hola, hermosa Tati! ¡Hola! Bueno, bienvenida. Te cuento que estoy leyendo el libro de Hawkins que se llama Trascendiendo los niveles de la conciencia, la escalera a la iluminación.
Al principio de este libro era todo como bien sabido porque se hablaba de emociones que por ahí todos atravesamos, como ansiedad, depresión, miedo. Y luego empezó a hablar de coraje, de aceptación, de neutralidad, de amor, de paz, de iluminación, de completa iluminación, y ahora está explicando cómo es este proceso espiritual. Entonces dice, para su revisión, nivel, por ejemplo, coraje, la tentación es ser bravo, machista, asumir riesgos. En el nivel de neutralidad, la tentación es la indiferencia o la retirada. Claro, yo soy neutro, entonces esto no lo prefiero, chau, me voy. La disposición, en el nivel de disposición, es un exceso o una sobreimplicación. Después dice, en aceptación, en el nivel de aceptación, hay falta de adoptar medidas apropiadas. En la razón, en el nivel de razón, la tentación es el intelectualismo, estar atrapado en causa y efecto y la racionalización. En amor, la tentación es la seducción, la explotación y estar identificado erróneamente como personal. En el nivel de alegría y éxtasis, la tentación es tener poco juicio. Bueno, a mí me sucede de querer irme del juicio y por lo visto dentro de la naturaleza hay leyes que nos gobiernan a todos. Entonces, tener poco juicio, entiendo que está diciendo que bueno, que es una tentación, es decir, es un desvío hacia seguir en este camino de elevar la conciencia. Y voy a contar algo muy sencillo, como por ejemplo, en mi experiencia, caminando por la naturaleza. Camino por la naturaleza y digo, todo va a estar bien, o sea, estoy en mi madre tierra, ¿qué me puede llegar a suceder aquí? Claro, pero tiene sus leyes la madre tierra. O sea, hay muchas cosas que respetar y de las cuales yo estoy bajo su gobierno. Si viene un animal feroz, por más que sea de la naturaleza, bueno, puedo sufrir consecuencias. O lo mismo con la noche oscura en la naturaleza. Bueno, hay un montón de cosas que pueden suceder. Ya mismo la gravedad, que es el ejemplo típico. Entonces dice, en cualquier nivel el orgullo puede volver junto con la tentación de explotar los títulos espirituales. Claro, o sea, bajo el título espiritual me mando a hacer lo que yo quiera. Dice, o el control sobre los que le siguen. Bueno, respecto a los que le siguen, leí de Pitágoras que decía, cuando tú despiertes de la cama, o sea, hablaba de despertar de la cama, cuando tú despiertes, asegúrate de no dejar la huella, de no dejar tu huella en la cama. Yo te lo estoy explicando con mis palabras. ¿Y a qué refería en esto que decía Pitágoras? Refería a que si tú despertaste, se habla mucho del despertar espiritual, entonces si tú despertaste de un nivel de conciencia, si trascendiste un algo, no dejes la huella para que otro la ocupe, ¿no? Como ese camino inferior, no lo sigas reproduciendo, no lo dejes a mano de una persona, sino estíralo, ¿no? Como tiende tu cama para poder mostrar tu nuevo nivel de conciencia. Asegúrate de no dejar esa huella. Dice, en cualquier nivel el orgullo puede volver junto con la tentación de explotar los títulos espirituales o el control sobre los que le siguen. El orgullo espiritual puede llevar a una sobreestimación de sí mismo como yo y hacer afirmaciones tales como mayor que Jesús, un gran líder o elogios a sí mismo como un hacedor de milagros o un avatar y muestran ambiciones globales. Ser espiritualmente dotado es por la gracia, que da lugar a la humildad, que reconoce el estado, pero no da crédito a la condición que daría lugar a la inflación del ego, a la grandiosidad y una representación errónea de la verdad que podría llevar a querer o explotar el control sobre los demás, como el glamour y la puesta en escena teatral, o la explotación de los fenómenos que son consecuencia de los CDs. Las cualidades supernaturales o fenómenos no son de apropiación personal, sino del campo.
Se trata de un error atribuirlo a un mérito personal o especial. ¡Wow, familia! La vulnerabilidad a las tentaciones es una consecuencia de la ingenuidad, la falta de preparación o la negación. Yo comencé estos párrafos diciendo, bueno, yo me tiento mucho con la comida y dice, la vulnerabilidad a las tentaciones es una consecuencia de la ingenuidad, la falta de preparación o la negación, que es motivado y agravado por el deseo de ganancia o orgullo. Bueno, bofetadas emocionales poquitas para mí. Está también la atracción del ego espiritual al estatus, al rango y adulación por los seguidores, consecuencia de la fama. Los profesores son colocados en un pedestal que puede dar lugar fácilmente a la inflación del yo, a la inflación del yo espiritual del maestro o sensación de importancia. La humildad y la gratitud por el mostrar la emergencia de sanación cuando las inclinaciones kármicas son favorables. Es un error dar crédito personal o explotar estos fenómenos, que dan testimonio en lugar de ser causado por el practicante. Por lo tanto, los dones psíquicos han de ser respetados y utilizados para el bien mayor y no para el beneficio personal. Dice, trascendiendo las tentaciones. Familia, me encantaría saber cuál es tu tentación actual. ¿Dónde te puedes vos autoobservar y decir, ok, cada vez que hago esto al día, cada vez que hago esto al día siguiente no me siento bien? O estoy en un lugar donde no quiero estar. O, bueno, ¿cuál es tu tentación que te desvía de ese camino en el cual vos podés llegar a notar que es tu camino, pero te desvías. Bueno, tenlo presente. Gracias, hermosa. Tenlo presente, porque si traes en este momento esa conciencia, el observarte, tal vez mientras estemos leyendo puedas decir, qué bueno, esta herramienta me la llevo. Dice, trascendiendo las tentaciones. La vulnerabilidad persiste mientras todavía hay deseos de ganancia, orgullo, vanidad, control, riqueza o placer sensual. Con la madurez espiritual, la percepción es sustituida por la visión que refleja la esencia y la verdad espiritual, resultando la capacidad de ver a través del autoengaño. La visión es asociada con la sabiduría espiritual, que deja claro que la explotación lleva a la pérdida y el descenso en lugar del ascenso progresivo. La pureza espiritual es la consecuencia de la autohonestidad, que es el resultado de la verdadera devoción. Claro, familia, ¿de qué te sirve no ser honesto contigo mismo? Con las demás personas también. Pero siempre yo digo, puedes mentirle a todo el mundo, pero a ti mismo. Entonces dice, la pureza espiritual es la consecuencia de la autohonestidad, que es el resultado de la verdadera devoción. Ser un siervo de Dios es orientarse con la guía divina, que lleva a buscar al yo en lugar de atender al yo pequeño o al mundo. Un fuerte sentido de la responsabilidad kármica también da fuerzas y la seguridad de la humildad. Sea consciente de que son numerosos los que una vez grandes han cedido a las tentaciones y caído en las trampas de los mecanismos del autoengaño y la racionalización. El mundo, bueno, ahí recuerdo nuevamente a Buda, ahí en YouTube, ahí está la historia de Buda, que está gratis, familia, si tienes un tiempo lo puedes ver, y habla de cómo a él en un momento se le presentan todas absolutamente las tentaciones. Bueno, si eliges este camino, vas a comenzar a notar cierto caos. El mundo ofrece una gran oportunidad para el ascenso, pero también igualmente para el descenso, que se produce solamente como una consecuencia de un acto de la voluntad y por tanto, ni la culpabilidad ni las excusas se oponen a las consecuencias. La duda puede ser resuelta por la utilización de las técnicas de calibración de la conciencia que son muy simples, tal como una simple pregunta de si una acción o una decisión serviría al bien supremo.
Acá yo puedo dar un algo. ¿Han escuchado sobre los péndulos? Bueno, acá dice, la duda puede ser resuelta por la utilización de técnicas de calibración de la conciencia que son muy simples. A ver, la técnica de la calibración de la conciencia está en la última parte del libro de Harir que está en mi canal de YouTube. Ese es el que recomienda o el que explica Hawkins, en donde crea todo su mapa de conciencia. Ahora yo traigo el mecanismo de un péndulo o de tú mismo moviéndote a ver cuál es la respuesta ante alguna duda. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a veces responde tu mente y no tu ser. Entonces tenés que estar limpio, ¿no? Tenés que hacer un proceso antes de hacer una pregunta y hacer la pregunta correcta. Entonces, continúo, familia, dice, ¡ay, me perdí! Aguarden que sin querer cerré el libro. Trascendiendo. Trascendiendo. Aquí estás. Bueno, lo voy a ver, dice. Súper bien, Tati. Entonces dice, esperen que voy para aquí. Bueno, familia, ¿conocen el péndulo? ¿Se han hecho algún proceso de péndulo? ¿Qué piensan de lo que estamos leyendo? Dice, el mundo ofrece... A ver, la pureza espiritual es la consecuencia de la autohonestidad. Esto ya lo hemos leído. Un fuerte sentido de la responsabilidad kármica, ya lo hemos leído. El mundo ofrece una gran oportunidad para el ascenso, pero también para el descenso, que se produce solamente como una consecuencia de un acto de la voluntad y por tanto ni la culpabilidad ni las excusas se oponen a las consecuencias. Esto de soltar el resultado nuevamente. Si es el acto de la voluntad, o sea, estamos hablando, familia, ya de una conciencia más elevada, en donde podemos percibir que al fin y al cabo ninguna acción nuestra era nuestra, porque si habla de la no personalización, de todo aquel don, no personificarlo como mío, sino como parte de la gracia, lo que está hablando es que es un acto de la voluntad. Entonces, ni la culpa ni las excusas se oponen a la consecuencia. No hay culpa, no hay excusas tampoco. Entonces dice, la duda puede ser resuelta por la utilización de técnicas de calibración de la conciencia que son muy simples. Título, el ego espiritual. Claro, familia, porque a veces creemos que somos muy espirituales y al final terminamos siendo dominados por el ego, es como que caemos nuevamente. Dice, la devoción y dedicación a veces conduce a lo que es mejor denominado como sobreambición, exceso de celo o incluso fanatismo, que representa desequilibrio. Un error frecuente es tratar de forzar la subida de la energía Kundalini por medio de ejercicios y prácticas artificiales. Bueno, ahí puedo decir check para Noé. Dice, la Kundalini se eleva automáticamente al nivel adecuado de acuerdo con el nivel de conciencia predominante del campo de energía, familia. O sea, vuelve a traer el contexto, el campo de energía. ¡Wow! Esto ocurre como consecuencia de lo que se ha llegado a ser y es. Forzar la energía espiritual por medio de manipulación puede llevar a serios trastornos, desequilibrios y también estados mentales irracionales de confusión o engaño. Esto puede producir estados de grandeza y de autoafirmación como ser un profeta o Jesucristo o un Mesías. Estos se observaron durante los años del autor como consultor para muchos grupos religiosos y espirituales. Eso está entre paréntesis dentro del libro. Entonces, algunas prácticas espirituales también pueden conducir a estados alterados de conciencia o autosugestión que son mal identificados como espiritual. Aunque los mantras y ciertas prácticas repetitivas tienen algún valor, y ahí hago un paréntesis, creo que también de la parte del budismo, cuando nacen le dan un mantra a la persona que nace y toda su vida la repiten. Hola, hola, chi, 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 le, chile, me encanta. Hola, 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 saludos, abrazos, gracias. Entonces,
Me fui. Bueno, le dan un mantra. ¿Qué sucede? La información que me ha llegado a mí es que esos mantras lo que van haciendo es equilibrar cada uno de los chakras a lo largo de su vida. ¿Qué sucede cuando, bueno, esta info por ahí es más profunda? Cuando nosotros dejamos el cuerpo, cuando trascendemos, vamos atravesando cada uno de los chakras. Entonces, cuando el canal está limpio, alineado y demás, podemos dejar nuestro cuerpo en total paz. Muchas veces nos quedamos millones de años o eones de años atravesando alguno de esos chakras porque simplemente quedó trabado. Entonces, eso es lo que me ha llegado como información. Dice, aunque los mantras y ciertas prácticas repetitivas tienen algún valor dependiendo del nivel de calibrado de su verdad, claro, porque hay mantras que pueden ser una canción que alguien simplemente escribió, o sí puede ser una canción, un mantra canalizado. Depende de su verdad, ¿viste? Dependiendo del nivel calibrado de su verdad, así como de la intención detrás de ellos. También puede convertirse en un sustituto de las progresivas realizaciones que son la base en que se sustenta el verdadero avance espiritual. El verdadero estado se refleja en lo que uno se ha convertido, en lugar de lo que uno cree o no. Qué lindo parámetro, familia. Fíjate quién eres, o sea, mírate al espejo, quién estás siendo. Entonces, ese ser que estás siendo es independiente de lo que creas. Por tanto, las prácticas ocultas o manipulaciones mágicas y gimnasias es mejor pasarlas por alto en favor de la verdad, el crecimiento espiritual sustancial. El progreso se ve facilitado por la disposición a entregar la ambición a Dios. El error puede ser excluido estando atento al deseo del ego por sobrevivir, al hacerse cargo del proceso espiritual. Título: el atractivo de los siddhis. Hay muchas supuestas técnicas espirituales y sistemas que se comercializan y promueven con testimonios y celebridades. La comercialización abierta revela la intención general, que es el beneficio, en lugar de promover la evolución espiritual real del buscador ingenuo. Aunque algunas de las técnicas tienen ciertamente valor, se pueden obtener gratuitamente en cualquier libro de texto íntegro sobre espiritualidad. De igual peligro es la seducción y el proselitismo el proselitismo de una variedad de cultos que se basan en la glorificación de los líderes, el control de los seguidores, las técnicas conocidas del lavado de cerebro, las expectativas financieras y sexuales y el control sobre la vida de las personas. Todo esto calibra extremadamente bajo. Hay mucha información disponible sobre esos bajos cultos. Estas organizaciones también se especializan en técnicas de comprensión, seducción y la explotación de la inocencia y la ingenuidad. ¿Tienes algún ejemplo, familia, de estas agrupaciones que probablemente quieran manipular? Y a su vez, acá tenemos la bendición de que tenemos información de todo, gratis. Dice, el ego espiritual ve el progreso como beneficio o estatus en lugar de como un regalo y por tanto responsable. Será incluso pseudo humilde y exagerado y puede llegar a ser bastante mojigato, esa palabra. También le impresiona el rango, el trato, la adulación de un gran número de seguidores, así como la exhibición pomposa y teatral y la manipulación de fenómenos paranormales. Difundir fenómenos paranormales es una seria advertencia de que la divulgación es, obviamente, del ego, el cual es fácilmente adornado por los eventos parapsicológicos, teletransportación, telequinesis, visión lejana, bilocación, levitación, materialización de objetos, proyección astral y más, incluyendo incluso el fenómeno doppelganger, el desdoblamiento. Desear de un siddhi por sí mismo
Es una advertencia de que el ego espiritual está buscando ser especial. Los fenómenos reales son no intencionados, no volitivos, espontáneos, autónomos y emergentes. Así que, familia, si tú estás en el camino espiritual, lo que dicen es que así puede sucederte de repente una experiencia. Ellos no están definidos como consecuencia de técnicas, ni pueden ser aprendidos o enseñados, y mucho menos por un precio. ¡Wow! ¡Qué fuerte! La astuta gimnasia que se imparte calibra por debajo de 200. Para empezar, la intención no es íntegra, aunque ingenua con frecuencia. Aprender a convertir agua en vino es un truco que no te convierte en Jesucristo. Estas imitaciones han florecido durante siglos en la India y han vuelto a aparecer como empresas comerciales en el mundo occidental. Han de evitarse por cualquier aspirante espiritual que se dedica a alcanzar la iluminación. Han de evitarse por cualquier aspirante espiritual que se dedica a alcanzar la iluminación. Lo leí casualmente 2 veces. Dice, caveat emptor, cuidado con lo que compras, se aplica en grado sumo. Los CDs son un regalo de Dios, no son una habilidad comercial adquirida artificialmente. Por tanto, definitivamente no son la consecuencia de un entrenamiento o una práctica. Título, el verdadero CDs. Yo, por lo pronto, CDs es nuevo para mí, estoy leyendo contigo y bueno, me voy enterando. Dice, los fenómenos se producen de forma natural y espontánea en el nivel de conciencia de aproximadamente 540 como consecuencia de la propia fuerza intrínseca del campo consciente. Son integradores, interesantes y agradables, pero no desean su propio bien. Son por tanto similares a la grata sorpresa de un arco iris, que también puede realmente ser un acontecimiento. Ninguna intención lo envuelve. Esto es re interesante, o sea, el arco iris no existe, nosotros lo vemos por la capacidad física de nuestros ojos. Entonces, también dice, puede verse realmente como un acontecimiento, como un milagro, digámoslo. ¿Quién lo puede ver? Aquel que lo puede percibir. ¿Cuántas cosas nos deben estar rodeando y no lo estamos viendo porque aún no tenemos esa capacidad de verlos? Hay millones de personas que ven el aura de las personas y a su vez, porque nacen de repente con ese don más, también se puede practicar, tener ese don. Pero que tengas ese don no te hace Jesucristo, es lo que dice aquí. Y lo que habla es también de la comercialización de eso. Ahora, puedes estar de acuerdo o no, familia, esa es tu decisión. Simplemente estamos leyendo las palabras de Hawkins. Dice, ninguna intención lo envuelve. Que se celebre así en la mente puede renovar o no. Muy a menudo los fenómenos no se han previsto, pero después de un tiempo se repiten con frecuencia, conduciendo a un posicionamiento de probabilidad expectante. El asiduo posicionamiento de los principios espirituales básicos preceden a la aparición de lo milagroso. ¡Qué bonito! Dice. De ahí el título del tratado espiritual, Un curso de milagros, que calibra en 600. Los fenómenos testificados son vistos por otros y por lo tanto no son observaciones personales subjetivas. ¡Qué bueno! Es una manera de demostrar que no es personal, es de la gracia divina. Cualquiera o todos los CDs pueden ocurrir y todos son espontáneos y fuera de la contextualización como causa y efecto. Se trata de la realización de la potencialidad cuando las condiciones son fortuitas como en un alto nivel de conciencia. La forma de presenciar los CDs verdaderos es simple y libre de las necesidades monetarias, simple y libre de las necesidades de prácticas repetidas, simple y libre de las necesidades de entrenamiento y simple y libre de las necesidades de instrucciones de los adeptos. Y hay 4 instrucciones. Entrega toda atracción o deseo de los CDs en sí. Son adorno y distracción. 2. Entrega cada momento a Dios, incluyendo todas las atracciones, aversiones o deseos de control o beneficio. 3. Elige ser incondicionalmente compasivo.
y perdonar a toda vida en todas sus expresiones. 4. Elige ver la belleza, la perfección y lo sagrado en toda la vida. Qué bonito, familia. A mí se me viene lo que me dijo una amiga una vez, y me dijo: ve en los demás los ojos de Dios. Y creo que puede englobar estos 4. Entrega toda atracción o deseo. Entrega cada momento a Dios, incluyendo las atracciones, las aversiones o deseos de control o beneficio. Elige ser incondicionalmente compasivo y perdonar toda vida en todas sus expresiones. Elige ver belleza, perfección y lo sagrado en toda vida. También se me vino intensamente la película que, claro, alegría, quería suprimir todas las emociones negativas que, no me acuerdo el nombre de la niña, la protagonista, había vivido. O sea, a través de la supresión no es el camino. Y Buda menciona como primer mandato, regla, principio, como primer principio, menciona: acepta que existe el sufrimiento. El sufrimiento existe. Acéptalo. Entonces, a través de la supresión no es el camino. Y luego se me vino también en la película esta ansiedad. Ansiedad quiere controlar el comando, controlar todo. A través del control tampoco es el camino, familia. Dice entonces: entrega cada momento a Dios, incluyendo las atracciones, las aversiones o los deseos de control o beneficio. Título, familia, dice: sistemas de salud íntegros. Este tema me encanta. En contraste con las imitaciones artificialmente manipuladas de los CIDIs, quiero saber quiénes son los CIDIs. Si alguien sabe y me quiere comentar, genial. Y si no, bueno, cuando finalice este vivo me voy a hacer la tarea y voy a buscar. Dice: hay ejercicios íntegros y energía constructiva de los sistemas de salud que están diseñados para mejorar la salud, la felicidad y el nivel de funcionamiento, para el que hay una cuota apropiada, ya que requiere de maestros, clases, formadores, etc. En contraste con aquellos que son nocivos, tales programas calibran por debajo de 200 y están destinados a mejorar la aptitud física y un sentido de bienestar. Una mente sana es un cuerpo sano. Está entre comillas y entre paréntesis. La apreciación por la vida comienza a menudo con el aumento de la atención a su calidad, incluida la estética. ¡Ay, no, familia! Ha terminado esta sección. Bueno, familia, hasta acá nos hemos acompañado. Mañana vamos a leer el capítulo 19, que se llama Limitaciones y distracciones. Para mí, al menos para mí, siento que va a ser muy trascendental, porque estuve hablando de esto, de estar distraída, estar desviada, de y en el medio está bien, no hay culpa, no está sucediendo, más lo que mientras tanto sucede también es el tiempo. Entonces yo me logro percibir en aquellos lugares donde sé que estoy dejando correr el tiempo, que me estoy poniendo una excusa, y que luego a su vez me victimizo por ello mismo, que yo tomé la decisión esa. A veces son pequeñas cosas, tampoco tan gigantes, más esas pequeñas cosas es una decisión. Y mi vida son decisiones. Antes, cuando me preguntaban quién sos, que es una gran, enorme pregunta que te puedes hacer, yo respondía: decisiones. Y sí, tiene mucho sentido. Hoy por ahí puedo responder otra cosa. Entonces, familia, mañana nos van a acompañar las limitaciones y distracciones, un gran capítulo que creo que va a hacer mucha luz en nuestro día a día, en nuestro segundo a segundo. Así que te espero mañana. Gracias por acompañarme, gracias por los comentarios. Muchas gracias, Noé, fue hermoso, es lo que necesitaba en este momento. Qué bendición, Tati, eres hermosa, eres preciosa, y qué bueno que esto haya sido para vos entregado a través de mí, a través de Instagram. Ya sabemos, cosas de la vida, así que qué bendición. Gracias por ser esta energía que se requiere. ¡Mua! Nos vemos mañana, familia. Que disfrutes cada respiración. Recuerda que cada respiración
sea profunda. No te permitas respirar cortito. Disfruta la vida. Hasta mañana, familia. Adiós, adiós, adiós.